Hola, mi nombre es Dalia y les doy la bienvenida a este canal. Hoy estaremos hablando acerca de un tema que es de mucho interés para todos y es acerca de las iglesias falsas. Hablaremos de cómo podemos identificar este tipo de iglesias para que así podamos apartarnos de ellas. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, y estaremos viendo una comparación de las vírgenes insensatas con las iglesias falsas. Aquí la palabra de Dios nos hace una comparación de 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Hoy vamos a estar hablando de las insensatas porque quiero que vean esta comparación con la iglesia hoy en día. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotros y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Quiero hacer esta breve comparación para que usted pueda ir identificando cuál es la iglesia falsa. Vamos a hablar acerca de estas vírgenes imprudentes, las cuales no tenían aceite consigo, las cuales llegó un momento en el que su fuego se apagó. El fuego que traían en la lámpara se apagó. Una de las características para identificar una iglesia falsa es que no tienen aceite y por lo tanto no tienen el fuego de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? En las iglesias falsas no permiten el mover del Espíritu Santo, lo cual les voy a decir que este mover es muy importante que hoy en día esté vigente en las iglesias, porque esto ayuda al crecimiento espiritual de las personas en las iglesias. En otros videos les estaré hablando acerca de cómo identificar una verdadera iglesia. Hoy estaremos viendo algunos versículos que respaldan cómo identificar una iglesia falsa o cómo identificar, también podemos decir, a las personas falsas, a los líderes falsos que están liderando una iglesia. Aquí estamos viendo que las vírgenes insensatas no tomaron el suficiente aceite para que sus lámparas estuvieran encendidas. Y la Biblia nos dice que debemos de velar, que debemos de estar preparados todo el tiempo para la venida de nuestro Señor, para el regreso de nuestro Señor Jesús. Es necesario que en la iglesia donde estemos podamos tener esto bien claro. Muchas de las iglesias hoy en día niegan el poder sobrenatural de Dios, niegan el poder y la manifestación del Espíritu Santo de Dios en las congregaciones. Y es ahí cuando debemos de observar si estamos en el lugar correcto o no. Y la Biblia nos dice claramente que si hay una iglesia que está apagada, que si hay una iglesia que está durmiendo, tristemente Cristo no se las va a llevar. Es por eso que debemos de tener cuidado a los lugares donde vamos y debemos de, como dice las Escrituras, observarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Hay muchas prácticas y costumbres mundanas que hoy en día están permitiendo muchos líderes en las iglesias, y una de ellas es permitir que homosexuales canten en las iglesias. Otra de ellas es hacer cosas abominables que no son agradables al corazón de Dios, y Dios hoy en día está haciendo un llamado para que te alejes de ese tipo de congregación, porque esas congregaciones falsas, esas iglesias falsas matan al hombre, matan la vida espiritual de la persona.
Yo te invito y te exhorto a que vayas a lugares donde realmente haya un mover del Espíritu Santo de Dios. Debemos de velar, debemos de orar, debemos de permanecer con nuestras lámparas encendidas. Ya vimos que las iglesias falsas se comparan muchas veces con las vírgenes insensatas. Personas que no están preparadas y están liderando una iglesia y lo que están haciendo es dañando al pueblo de Dios. Huye de este tipo de iglesia, huye de estas congregaciones. Mire si lo que le estoy diciendo está bíblicamente comprobado, que la palabra de Dios en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice lo siguiente: no apaguen al Espíritu Santo. Como vimos en la comparación anterior de las vírgenes insensatas, no tienen aceite, no tienen fuego, no tienen discernimiento espiritual. Son personas que están engañando al pueblo de Dios, que son mentirosas, que son hipócritas. Y más adelante voy a estarle leyendo unos versículos que hablan acerca de estos falsos maestros. Una de las cosas que hacen las iglesias falsas es que se burlan de la profecía, y nos dice el versículo 20, no se burlen de las profecías. Ojo con esto, mucho cuidado con esto. Versículo 21, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. En las iglesias falsas no creen en los dones del Espíritu Santo, por lo tanto no están sus lámparas encendidas. Para que sus lámparas estén encendidas debe haber un mover del Espíritu Santo. Deben dejar que el Espíritu Santo fluya, porque el Espíritu Santo, como les dije anteriormente, está para la edificación del cuerpo de Cristo. En primera carta a Timoteo capítulo 4 nos dice lo siguiente: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Una de las maneras de identificar una iglesia falsa es que tú te vas a dar cuenta que no están predicando el Evangelio de Cristo. Realmente están negando la fe verdadera. Y esto está conllevando a la muerte espiritual de las personas en la iglesia. Huye de este tipo de congregación donde tú veas a unas personas que no están predicando todo el consejo de Dios, como dice la palabra, como dice las escrituras. Estas iglesias no tienen revelación del Espíritu Santo, no hay una revelación fresca del Espíritu Santo, no se dejan guiar por el Espíritu Santo, no les interesa el tema del Espíritu Santo. Pues mire, yo les recomiendo que se vaya de esas iglesias, porque la Biblia es clara y la palabra de Dios nos enseña cómo podemos identificar este tipo de iglesias falsas. Y una de las cosas que dicen es que muchos se apartarán de la fe verdadera. En otras palabras, apostatarán. Y esta palabra apostatar significa la negación de la fe verdadera en Jesús. Yo te recomiendo que tú te alejes de este tipo de lugar, que tú huyas de estos lugares donde se niega a Jesús, donde no dejan que el Espíritu Santo de Dios se manifieste con milagros, con prodigios, con señales, porque el Espíritu Santo quiere obrar en cada vida, en cada corazón, y este tipo de iglesia no permiten que el fuego del Espíritu Santo sea manifestado. Nos dice también la palabra de nuestro Dios que estas personas que operan en estas iglesias falsas son personas hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. En otras palabras, tienen su mente cauterizada. No les importa si hacen el mal, simplemente no son guiados por el Espíritu Santo de Dios, y lo que están haciendo es contaminar al pueblo de Dios. Es por eso, iglesia, que yo te invito a que despiertes y tengas mucho cuidado con este tipo de persona, con este tipo de congregación. Cuidado con lo que enseñan en las iglesias. Y quiero que vean este versículo que leeremos a continuación en Isaías capítulo 5. Nos dice lo siguiente: hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz.
Hay de que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Estamos viendo que muchas de las cosas mundanas las están trayendo hoy a la iglesia. Muchas prácticas, herejías y cosas raras están trayendo a la iglesia, cuando debe ser lo contrario. La iglesia se debe manifestar al mundo, se debe reflejar al mundo. Hay iglesias, por así decirles, modernas, en las que están permitiendo muchísimas cosas, como por ejemplo que muchos se tatúen, que muchos bailen canciones mundanas, que muchos traigan del mundo a la iglesia prácticas de brujerías y de hechicerías, las cuales son abominables a los ojos de Dios. Ya hemos visto muchísimas características de cómo identificar una iglesia falsa. Espero que no te confundas, no te dejes llevar por esas doctrinas, por esas enseñanzas de demonios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.